Qué lindo congregarnos en ese nombre, que cuando decimos eso es como cuando uno clava una estaca en el nombre de Jesús y a partir de ahí sale todo. Realmente yo iba a traer otra palabra, pero hablando con el hermano José Andrés, él me contó una experiencia que él tuvo, que ahorita yo voy a tomarme el atrevimiento de compartirla sin pedirle permiso a él. Y cuando él hablaba y me compartía esto, mi corazón era grandemente conmovido, viendo la gran obra que Dios hace en el hombre. Y por eso esta palabra yo le he puesto Jesús, el camino al Padre, pero también podría decir Jesús, el velo. Y eso es como que se oye un poquito raro, Jesús el velo, pero vamos a irlo entendiendo poco a poco. No voy a buscar mucho en muchos versos, porque son muchos versos que tengo anotados. Simplemente voy a mencionar otros y los vamos a buscar. Pero se me ocurre como que tenemos dos noticias, una muy mala y una muy buena. Y la primera, voy a decir la mala primera es que Dios ha decretado, así como cuando un presidente de un país hace un decreto. Dios hizo un decreto no creo que lo dice la palabra, en qué momento Dios hizo ese decreto, pero yo me imagino que en el huerto de Edén, y Dios decreta, todo hombre es pecador. Y dice la palabra que todos estamos excluidos, nosotros estamos fuera de la presencia de Dios. Todo hombre es pecador y está fuera de su presencia. De una manera irónica, vamos a decir, gracias a Adán. Yo no tengo que haber hecho nada ni bueno ni malo para eso. Todo hombre es pecador por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora hay una gran noticia. Junto con esa viene otra noticia. Bueno, voy a decir otra mala antes de decir la buena. La mala es, no solo es que el hombre es pecador, sino que el hombre tampoco puede acercarse a Dios y que no puede hacer absolutamente nada para acercarse a Él. No sé cuál de las dos noticias es peor. Son noticias terribles. No podemos acercarnos a Dios. La palabra dice que no hay quien busque a Dios. Nosotros no podemos buscar a Dios. Hay un impedimento en nosotros para eso. Pero la buena noticia es que Dios tomó una gran iniciativa. Dios dijo, como el hombre no me puede buscar, pues entonces yo voy a buscar al hombre. Y yo en este andar con el Señor, una manera de mostrar cómo el Señor ha caminado en la humanidad y cómo Dios ha intervenido en la humanidad y en la historia del hombre, es a través de seres humanos en la historia. Y empezamos viendo cómo el Señor se muestra en Moisés. Moisés era un hombre que había nacido y criado en la tierra de Egipto, en una tierra en la cual todo se ve. La tierra de Egipto era la tierra más visible que usted puede imaginarse sobre la faz de la tierra. Todos los dioses de Egipto eran dioses espectaculares, eran dioses de oro, inmensos, con grandes monumentos. Todos esos eran los dioses de Egipto, ¿verdad?
Y yo recuerdo, yo estando en la universidad en Santiago, que yo andaba con Amanda, mi amiga, Amanda Jaques, y ella estaba en una clase, yo la esperaba a ella, y ella me esperaba a mí siempre, y ese día ella andaba con unas selecciones, una revistica de las selecciones, y me dice, Adolfo, ponte a leer ahí en lo que yo salgo de la clase. Y recuerdo que en las elecciones, lo que mis ojos ponen atención es en la historia de cuando un arqueólogo inglés descubre, se va, mejor dicho, a la búsqueda de tumbas en Egipto y encuentra una tumba, él y su ayudante. Creo que era apellido Carter. Y cuando, es que para mí fue tan impresionante que cuando el compañero de Carter enciende una luz en aquel lugar, no sé si era una gruta, no sé si era una pirámide, lo que fuera, y le dice Carter, pero qué tú ves? ¿Qué tú ves? Y él le dice, cosas maravillosas, porque todavía miles de años después, todavía a nosotros nos sigue fascinando la cultura egipcia, porque es una cultura donde todo es por vista. Y dicen los grandes ingenieros de hoy, de 2020, que las narices de las esfinges egipcias están hechas de una manera tan precisa que con la tecnología de hoy es imposible. Todavía hoy, 2020, con la tecnología de hoy es imposible hacer las narices de las esfinges. Es una cosa impresionante. De ese mundo viene Moisés. De esa tierra viene Moisés, donde todo es seguridad, donde todo es alimento, hay mucha comida, donde todo es visible, a servirle a un Dios que no se ve y que es completamente invisible. Y yo digo, para ilustrar eso, que hay un festival de dioses. Imagínense usted, en el festival de los dioses, ahí viene Horus, en los griegos, Zeus, el dios de la guerra, fulanito, el dios de esto, y cada cultura tiene dioses imponentes, dioses grandes, dioses que eran impresionantes para las personas. Entonces, en el festival de los dioses, yo digo como en un cuadrilátero, ¿verdad? Y en esta esquina viene Zeus, el dios de dioses. Y ahí viene Zeus y se presentan a una estatua de Zeus. Y en la otra esquina, el dios tal, la diosa Isis, la diosa tal, los dioses de los pueblos. Pero cuando viene el Dios de Israel, y el Dios de Israel es invisible. El Dios de Israel no se ve. El Dios de Israel no tiene ninguna manifestación ni ninguna gloria en lo humano. Y cuando se humaniza, cuando Dios viene y se hace, y viene a esta carne, a esta tierra, perdón, viene en un cuerpo de carne. Y el tuyo, el mío fue crucificado, el Dios mío. No tiene nada de atractivo eso. Y aquí viene la administración que recibí a través del hermano José Andrés, que él dice, cuando él era muy joven, para los que no saben, nosotros vivimos en lo que llama en el norte de la isla La Española, en una provincia que se llama Espaillat. Y la capital de esa provincia es la ciudad de Moca. De ahí es José Andrés. Y él venía de Moca, de la capital de la provincia, y fue atraído, fue movido, no sé cómo, invitado como fuera, imagino que a través de Tony Reyes, me imagino, o no sé si fue de la hermana Mercedes. Él viene a participar
de los cultos a Guanábano. Y Guanábano en ese entonces era un pueblo muy parecido a un pueblo del viejo oeste, con las calles destruidas, con casas súper viejas, apenas electricidad, casi nunca había agua y no había teléfono hasta finales de los 80, imagínense ustedes. Y Andrés me dice a mí que la gente le decía, los amigos de él, le decían, pero ¿qué es lo que tú buscas para allá? ¿Qué buscas tú para allá, para ese campo? Un campo sin atractivo, ¿no? Hay campos muy lindos, pero eso era un campo, un lugar, un municipio muy, muy pobre. No había ningún atractivo en él. Y lo mismo dice la hermana Josie. Creo que era su abuelita la que le decía a Josie Zarete, pero hay tantos lugares. Tú puedes ir a Europa, tú puedes darte un viaje a España, Italia, Inglaterra, donde tú quieras. ¿Qué buscas tú? En Guanábano, 3, 4 veces en un año. ¿Qué le pasó a Andrés? ¿Y qué le pasó a Josie? Vamos a ver qué fue lo que pasó. Dice en Juan 1:4, voy a decir, vamos a buscarlo en Juan, en el Evangelio de Juan. Sabemos que hay 4 evangelios y que el Evangelio de Juan, que sin lugar a dudas es el más conocido, con los versos más conocidos, dicen que ya que muchas personas que desacreditan los evangelios, especialmente el de Juan, dicen que ya cuando Juan escribe, es que ya empieza el mito de Jesús. Y yo lo que he recibido, y ahora ustedes van a entender por qué mencioné a Josie y a Andrés, lo que yo he recibido es todo lo contrario. Yo lo que he entendido es que esta gente los primeros, estaban todavía como en una nube. Ellos todavía no habían entendido qué era lo que había pasado en el planeta Tierra. Ellos todavía estaban escribiendo más acerca del Jesús de las sandalias, el hombre que vino a la tierra. Pero cuando Juan escribe, que es el más tardío, ya Juan tenía una conciencia teológica y un entendimiento no solo espiritual, pero también mental de qué era lo que había ocurrido en el planeta Tierra. Y por eso Juan dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ya aquí Juan está diciendo que es verdad, que sí, era un hombre. Quien vino a la tierra fue un hombre. Y por eso es tan grande la confusión. Porque era un hombre, porque lo vieron, claramente lo vieron que era un hombre que tenía carne y tenía huesos. Pero Juan dice acerca de él que ese verbo, ¿verdad? Era que estaba con Dios y era Dios. Y que ese hombre que había venido a la tierra, dice, estaba en el principio. Estaba en el principio con Dios. Y todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, en él estaba la vida. ¿Y por qué dice Juan, en él estaba la vida? Y no dice, está la vida. Porque Juan lo que está diciendo es que en ese hombre que vino en un cuerpo de carne, estaba la vida. Y eso fue lo que le pasó a Josie y a Andrés. Que la otra gente, los amigos de Andrés, no vieron eso. ¿Qué fue lo que vieron? Una cosa natural, un edificio natural. Les pasó igual que a los contemporáneos de Jesús. Ellos vieron a un hombre que era de carne y de hueso. Por ejemplo, en Lucas 23, del 28 al 31,
Vamos a buscarlo. Esa manifestación de ese hombre. Lucas 23. Dice, del 28 al 31, dice, hijas de Jerusalén, dice, no lloréis por mí. Vamos a entender el contexto. Jesús, dice, lo seguía, Jesús iba de camino a ser crucificado. Lo seguía una gran multitud del pueblo, dice el 27. Y mujeres y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Porque ¿qué era lo que esas mujeres veían? Esas mujeres veían a un simple hombre, y vamos a decirlo como decimos allá en el campo. Ay, el pobrecito, ay, ahí lo llevan. Ay, ese pobre hombre, diríamos nosotros en mi país, ¿verdad? Porque ellos lo que veían, ¿qué cosa era? La humanidad de Jesús. Solo la humanidad de Jesús. Y por eso Juan dice eso. Y en él estaba la vida. Es por eso que Juan dice eso. Eso fue lo que Josie y Andrés, ¿qué fue lo que ellos vieron? Que en la iglesia había una manifestación de algo, que no era solo las paredes, que no eran solo las paredes, que no eran solo los cantos, que no eran la gente, sino que ahí en esas reuniones había manifestado algo superior. Y eso, por eso decía al principio, Jesús es el camino al Padre. Por eso él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. No fue que Andrés o que yo si tomaron una decisión como a nosotros se nos ha sido enseñado. Se nos ha mal enseñado y se nos ha mal adoctrinado en eso, de que nosotros nosotros no podemos decidir nada, porque nosotros estamos muertos. Es imposible al hombre acercarse a Dios. El hombre no puede venir a Dios. Es imposible que el hombre se acerque a Dios. Dios es el que se acerca al hombre. Ay, hermano, pero no diga eso porque la palabra dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermano, eso fue escrito a Israel. Ya Israel conocía quién Dios era. Entonces, a un pueblo que le conoce, yo le puedo decir, acércate a Dios. Pero a un pueblo que no conoce, yo le puedo hablar al espíritu de ese pueblo para que Dios levante ese espíritu. Pero el hombre en sí mismo es imposible que se acerque a Dios. La naturaleza del hombre es enemistad con Dios. Nosotros somos enemigos. No por definición, por esencia. La esencia del hombre es ser enemigo de Dios. Y somos tan enemigos que hasta queremos ser o acercarnos a Él a través de nosotros mismos. Aún en eso somos enemigos. Queremos también tener una gloria y una participación en el acercarnos a Dios. Recibí hace muchos años esto, que Jesús es el que nos acerca a Dios, pero también es el que nos separa de Dios. Se nos ha enseñado a nosotros, y es verdad, dice, no, porque el pecado nos separa de Dios. Pero la barrera que había entre Dios y nosotros no era el pecado, mi hermano. La barrera que había entre nosotros y Dios era Dios mismo. Porque Él mismo dijo, yo no tolero, yo no puedo con el pecado. Y se puso Él mismo. En otras palabras, aunque nosotros pudiéramos de alguna manera, lo cual es imposible, es un disparate pensarlo. Si nosotros de alguna forma llegáramos a quedarnos sin pecado, aún así, nosotros no tenemos derecho a Dios, sino porque Él mismo se haga camino. Él mismo. Y vamos a ver eso, porque yo sé que hay gente que va a decir, ay Dios mío, pero mira lo que este hombre está diciendo. Vamos a verlo en Hebreos 10.
en el verso, vamos a empezar desde el 19. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Vemos que nosotros no podíamos. Y si había una... Cuando Dios se acercó al hombre, le dijo, mira, vamos a hacer lo siguiente. Le digo a través de Moisés, vamos a hacer un tabernáculo y vamos a hacer y también un templo en el cual va a haber 3 lugares. El camino, que es el lugar, perdón, el atrio. La verdad, que es el lugar santo. Y la vida, que es el lugar santísimo. Y entonces, una vez al año, un sumo sacerdote va a entrar, una sola persona, una vez al año, va a entrar a ese lugar. Y el escritor de Hebreos nos dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿A través de quién, hermanos? ¿A través de un sacerdocio o un pastorado hecho por el hombre? No. A través de su sangre. Por el camino vivo, nuevo, perdón, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Y cuál es el velo? El velo es su carne. Él mismo, el cuerpo de Cristo, ese era el velo. Cristo como hombre, ese era el velo. Por eso era que no lo podían ver. Por eso por momentos se podía ver. Y por momentos era como si se desapareciera. ¿Recuerdan, Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. En un momento y luego es como si se desapareciera. En la transfiguración lo ven y ya al rato están que no pueden, que no pueden. En un momento lo ven y en otro no. Cuando Pilato, recuerdan las palabras que traía Marilyn al principio. Pilato como que quiso. Pilato quiso. Él vio. Pilato se dio cuenta en ese momento sublime en el juicio. Pilato quiso reconocer. Este hombre tiene algo. Este hombre tiene algo, pero no pudo identificar lo que era. ¿Por qué? Porque todavía Jesús estaba en un cuerpo físico, que es el velo. El velo es el mismo cuerpo de Jesús. Por eso él dice que tenía que ser machacado. Ese velo tenía que ser roto. Y dice la palabra que el velo del templo, cuando Jesús muere, se rasgó en 2 y no en vano están algunos detalles en la palabra. Que dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, enseñándonos qué cosa, que fue Dios que tomó la iniciativa. No fue el hombre que dijo, déjame ver cómo yo me acerco a Dios, sino que Dios dijo, me acercaré al hombre y le haré camino. Nosotros tenemos este gran privilegio de participar de esto. Por eso mi corazón ardía. Cuando Andrés me dijo estas cosas, mi corazón ardía. Yo me estremecí, yo dije, wow, cómo le fue revelado. Cómo le fue revelado esta palabra a este hombre o a este muchacho en ese tiempo, ¿verdad? Como le fue revelado, como el velo se rasgó delante de él. En otro momento en el que nosotros vemos también cómo el velo a veces se podía ver, aún en su carne todavía, hubo un momento, es cuando Pedro, recuerdan, cuando Jesús calma la tempestad y Pedro le dice a Jesús, cuando vio que, pero ven acá, Pedro que andaba con él, que lo conocía y que anduvo con él, en todo el sentido de la palabra.
Y cuando él ve a este hombre que calma la tempestad, que calma los vientos, y Pedro, yo me imagino que digo, pero ¿y quién es este hombre? ¿Y quién es este hombre? ¿Quién? Y le dice, apártate de mí, yo soy un pecador. Pedro, pero eso fue un solo momento, no pudo permanecer en eso, Pedro. ¿Por qué? Porque todavía Jesús no había padecido y no había muerto. Por eso era necesario que él muriera, para que el velo, que era su cuerpo, fuera roto y nosotros tengamos una participación para con Dios. ¿Mm? Es aberrante el pensar que nosotros tenemos una participación en esto. Nosotros no tenemos una participación en esto. ¿Mm? No tenemos una participación en esto. Él lo ha hecho todo. Todo lo ha hecho Él, un 100%. Nosotros no somos solo participantes de esa obra. ¿Mm? Él nos ha dado a nosotros, como dice, y le ha concedido a su esposa. Ese es un verso que alguien me discutió, no, porque la palabra dice que a su esposa se le ha concedido lino, vestirse de lino fino y resplandeciente. Y esas son las buenas obras, ¿verdad? Y eso dice la palabra, que son las buenas obras. Pero si vamos a vestirnos con las buenas obras y todas las malas obras que nosotros hacemos, entonces nos vamos a vestir con las buenas obras. ¿Y qué va a pasar con esas malas obras? Esas buenas obras que el Señor sí quiere que caminemos en ellas, pero es en Él, entendiendo que Él lo ha hecho todo. Él nos llama a caminar en su buena obra, en la obra que Él ha hecho y que Él ha preparado para nosotros. Por eso en nosotros no puede haber ningún tipo de gloria. No puede haber ningún tipo de gloria en nosotros. Él lo ha hecho todo. Él y solo Él. Dice, vamos a buscar en el libro de Colosenses. Aleluya. ¿Qué dice Colosenses? Porque a veces decimos cosas que no están en la palabra, ¿verdad? Y tenemos que estar claros para tener defensa de lo que es verdadero y de lo que no es. Para no hacer un mangú teológico. Volviendo al tema de las obras, quiero comentarles, por ejemplo, que eso es lo de la obra. Es como cuando uno le compra a los niños un regalito y uno le dice al niño, mira, regálale eso a tu mamá. Pero yo fui que compré el regalito. Yo trabajé por el regalo, le compré el regalo, elegí el regalo y simplemente le di al niño, mira, entrégale eso a tu mamá. Eso mismo pasa con la obra del Señor en nosotros. Dios lo hace todo y nos lo entrega a nosotros. Y luego nosotros volvemos y lo damos a Él. Y muchos de nosotros, inocentes, creemos que somos nosotros lo que hacemos, pero es Él en nosotros. Y nosotros hacemos nada. Nada, somos siervos completamente inútiles porque Él es el que pone en nosotros esa gracia y esa obra. Y si algo nosotros hacemos, lo hacemos porque Él lo pone en nosotros. Dice la plenitud. Es precioso. El ver Colosenses, dice el ministerio de Pablo, el después Colosenses 2, la nueva vida en Cristo. Aleluya. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, en Colosenses 2, 6, andad en Él, ¿verdad? Arraigaos y sobreedificados en Él y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y esto es precioso cuando dice en Colosenses 2:8,
mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Verdad? No según Cristo. Andamos vamos a hacer una reunión y en esta reunión decimos toda clase de cosas. Vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y planificamos y nos volvemos planificación y nada de vida. No según Cristo. Tú sabes. Dice, entonces Pablo es el que dice lo que decía ahorita de Cristo, 100% hombre y 100% Dios. ¿Por qué era tan difícil identificarlo? Porque era que la gente que andaban con él veían, pero que este hombre es un hombre que se enferma, probablemente, no sé si se enfermaba, porque me imagino que no, porque Adán no se enfermó, pero era un hombre que tenía hambre, que tenía sed, que se cansaba, venía con un cuerpo, como fue tan 100% humano, entonces por eso era tan difícil de identificar quién él era, ¿verdad? Él era 100% hombre cuando vino a la tierra. Era 100% hombre cuando vino a la tierra. Y por ser 100% hombre, vino como en ese cascarón, ¿verdad? Vino en ese disfraz que era difícil de identificar. Por eso Pablo dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿verdad? Por eso decimos, y decía Olga en una de las primeras reuniones, y eso lo aprendí con ella, que cuando nosotros nos reunimos en el nombre de Jesús, ya estamos reunidos en nombre de Dios. Que cuando nosotros decimos Espíritu Santo, estamos reunidos en el nombre de Dios. Que cuando nosotros decimos Padre, estamos reunidos en el nombre de Dios. ¿Verdad? Entonces, cuando nos reunimos en el nombre de Cristo, ya estamos invocando a Dios completo. Porque todo lo que Dios es, todo la deidad de Dios está, ¿dónde? Habitando corporalmente en Cristo. 100% hombre y 100% Dios. El verbo hecho carne. Por eso, dice, por eso era necesario que Juan escribiera, el verbo se hizo carne. Eso es lo que lo que Juan está diciendo. Y aquí Juan, en una malísima traducción, dice que corporalmente habita, ¿verdad? Toda la plenitud de la deidad. Pero es más que eso. En el original dice más que eso. ¿Verdad? En el original dice más que eso. Que es que todo lo que Dios es, está dentro, está en Cristo. Eso es lo que dice el original. Y no solo en ese pasaje, en otros pasajes. Todo lo que Dios es, está en Cristo. Y vosotros estáis completos en Él. Nosotros no necesitamos. ¿Cómo puede un hombre tan joven, como decía ahorita, como Andrés, sentir tanta plenitud? Y los amigos le decían, porque él me decía, pero yo tenía muchos amigos que tenían posiciones. Allá tal vez, ya en Guanábana, tal vez teníamos 3 casas de gente de buena posición. Y ya Moca era una ciudad importante. Una ciudad que estaba en el mapa. Nosotros ni siquiera, yo creo que ni nosotros mismos. Yo escuché una vez a Radamés, un hermano que le decía, él tenía un programa de televisión. Radamés tenía un programa de niños, El Payaso del Amor. Y él dijo una vez en la cancha de Guanábana, no te sientas a poco, decía él,
porque tú eres de Guanábano, un lugar entre platanares, entre plantaciones de plátano. Y yo cuando yo oí eso, digo yo, ay, yo nunca había escuchado, yo no sabía que la gente no veía así, tan rural, tan campesinos. Pero cuando veo las fotos, veo que sí, que era verdad, que estábamos muy atrasados. Pero como un muchacho con opciones a tantas cosas, como una muchacha como Yossi, con opciones a tantas cosas, puede sentirse tan atraída a aquello. Porque el velo les fue arrastrado, les fue abierto, les fue rodado el velo. Y ellos pudieron encontrar, ¿qué cosa? Toda la plenitud de la deidad. Y por eso dice, y vosotros estáis completos en él. Nosotros no necesitamos otra cosa, ¿verdad? Todavía hay hermanos que están en la ley, hermanos en la iglesia, hermanos en la iglesia. Yo me gozaba el otro día que Aurel que decía, y me gozaba, que Aurel que decía, porque la hermana Mercedita, nosotros la conocíamos por Mercedita, mi abuela la conocía como por Mercedita. La hermana Mercedita, esto y aquello, y qué bueno, porque hay que volver a poner algunos fundamentos, no nos podemos ver como, hay tanto nadar para volver otra vez a la orilla de la playa. Y a veces estamos ahí volviendo a la ley, a los rudimentos de la carne, ¿verdad? A volver a lo mismo, a que hay que organizarse, a que hay que hacer esto, a que hay que hacer lo otro. Una vez nosotros buscamos ayuda, necesitamos ayuda desesperadamente de la iglesia. Y tú sabes lo que los grandes ministros nos dijeron. Pongan la silla de 3 en 3. Mira qué espiritual. Pongan la silla de 3 en 3. Pongan los hermanos, siéntenlo uno aquí, el otro allá, para que se vean muchos. ¿Qué otra cosa? Denle un abrazo a las personas cuando entran a la iglesia y otro cuando sale. Porque hay estudios que dicen que los hermanos hacen el enganche después del tercer abrazo. Hermanos, pero aquí la palabra dice claramente que nosotros estamos completos en él. Nosotros no necesitamos anunciar otra cosa. El evangelio no es atractivo. El evangelio no es atractivo. No es atractivo predicar a un hombre judío que fue maltratado, que fue humillado. No es atractivo. No es atractivo. Pero cuando levantamos, como digo Jesús, cuando el Hijo del Hombre es levantado, Él sí va a traer. Él va a traer a muchos. El evangelio no puede venderse, porque si se vende ya se convirtió en otra cosa que no es el evangelio. ¿Ah? El atractivo de su iglesia es Él. No templos gloriosos ni lujosos. Hay lugares que tienen templos muy lindos. Qué bueno que tienen templos muy lindos. Pero la gloria de la iglesia, bíblicamente, es el Señor Jesucristo. Él es la gloria de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y Él es el todo de la iglesia. Dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de nuestra naturaleza pecaminosa. Mira, acercándonos a Dios, mira, ya en ese acercamiento, entonces ahí nosotros soltamos todas esas cosas. Quizá Isaira nos recuerda en Viernes Joven, o hace muchos años, iba a decir siglos, pero no la quiero ofender. Isaira decía que para entrar en el reino es estrecha la puerta, decía Isaira. Y decía, pero es más estrecha porque nosotros queremos entrar por nosotros mismos. Es que queremos entrar con nosotros y por nosotros. Pero cuando entramos en Él, entonces es posible, porque humanamente la realidad es que a Dios por esa puerta es imposible entrar, humanamente. Pero en Él, por Él y a través de Él, nosotros podemos entrar.
nosotros podemos entrar y tener comunión con Dios a través de Cristo. Dice que Él anuló el acta que había el acta de decretos que había contra nosotros, la cual era contraria. ¿Y qué hizo con esa acta? Él la clavó en la cruz. Nosotros ya podemos tener entrada a Dios a través no de una obra, sino de una persona. Y en esa persona nosotros nos santificamos y vamos dejando cosas y vamos alejándonos de cosas y demás cosas, de cosas que nosotros nunca por nosotros mismos hubiéramos podido hacer. Porque a Él le plació. Que nosotros tenemos un privilegio de que Dios se ha mostrado a nosotros, ¿verdad? Por eso dice que al mundo, Él vino al mundo, pero el mundo no podía. El mundo no lo podía recibir, porque el mundo es natural. El mundo es lo que se toca, el mundo es lo que se ve, lo que se oye. El mundo no podía, y este era de Jesús, era de otro reino. Pero entonces dice, y aquellos que creyeron en su nombre, que creyeron, ¿cómo creemos en su nombre? Porque nos ha sido dada la fe. No porque yo haya tomado una decisión, sino porque Él se acercó a nosotros. Y entonces en esa misma fe Él nos da la fe, nos la pone en la mano. Y ahí entonces de una vez Él nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Él nos da la potestad. Qué precioso que somos llamados hijos de Dios en el amado, porque estamos metidos en esa fe, en esa roca. Vamos a ver, estamos terminando, pero vamos a buscar en el libro de Corintios, de Primera de Corintios. Me salió justamente proclamando a Cristo crucificado. Qué precioso, ¿verdad? Imagínense ustedes, Pablo. Imagínense usted la ciudad de Corintio. Todavía antes de ayer estaba yo viendo una ciudad en YouTube, lo que era la ciudad de Corinto y las ruinas de Corintio. Eso es una cuestión impresionante. Los templos de Corintio, de la ciudad de Corintio, era una cosa hermoso en gran manera. Era la cultura helenística, lo griego y lo italiano, era la gloria de la tierra, era la expresión de la cultura de la civilización en gran manera. Y a esa gente Pablo viene a predicarle a Cristo crucificado. Pero qué locura. Nosotros que tenemos todos estos dioses y viene este hombre, aleluya, a presentarnos a un crucificado. La locura de la cruz no podía verse, ¿verdad? Pero a los que son revelados, a los que Cristo les ha revelado el velo, entonces eso pueden entender que detrás de ese hombre, detrás de ese cuerpo de carne, habita Dios. Aleluya. Dice, no fui en Corintios 2, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, ¿verdad? Pablo pudo decir, vamos a hacer lo siguiente, mejor voy a basarme nada más en Cristo resucitado para que sea más atractivo. Nada más como ellos tienen todos estos dioses grandes e imponentes, yo voy a venir con un Dios resucitado, nada más con esa parte, pero no. Pablo viene con el Cristo crucificado. Y este Cristo crucificado es el que se revela como el resucitado.
Y ese resucitado es el que se revela como el crucificado. ¿Verdad? Y dice, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni predicación fueron palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, él no venía como a hablarle bonito. ¿Saben por qué dice eso? Porque en la antigua Grecia, si un hombre, un varón, no sabía hablar en público, era desestimado. ¿Verdad? Era desestimado. Era una cosa, más le valía a un hombre que hablar en público. O sí o sí. Entonces los hombres de la antigua Grecia y de Roma eran hombres elocuentes. Por eso Platón, Aristóteles y los demás filósofos, por eso pudieron florecer. Y por eso los conocemos hoy, porque era que se le daba una importancia grandísima a la elocuencia, a la facilidad de palabra. Y Pablo dice que nada, él se guardó, él dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, ¿verdad? Y yo le decía a una hermana hace un tiempo, y lo puedo decir ahora, que eso es la belleza de Cristo. Miren, por ejemplo, yo veo a veces congresos de adoración y de alabanza en un hotel de lujo, con hermanos de renombre, con equipos que yo nunca he visto en mi vida, ni voy a... con los mejores sintetizadores, piano, bocina de todo el mundo. El taller de alabanza y adoración. Y vienen a ese taller, estos grandes y poderosos, supuestamente, que no saben nada y que están vacíos por fuera y por dentro. Y que cuando tú te acercas, no hay nada. Pero tú te vas a esos hoyos, a esos campos, a esos lugares pobres de nuestros países. Y tú encuentras esos hermanos pobrecitos en lo natural de que viven en las casas más pobres que tú te puedes imaginar, con las condiciones más pobres del mundo, con la pobreza intelectual más grande, porque tampoco saben, que casi ni muchos de ellos ni hablar saben. Pero cuando abren esa boca, tienen este tesoro tan excelente, tan poderoso, porque les ha sido corrido el velo. Van a hacer un taller de alabanza, de adoración, vienen los poderosos. ¿Y quién lo va a dar? Fulanito de tal. Y les decía yo a la hermana Irene una vez, bueno, yo ojalá que, ¿quién será? Que lo hagan la hermana Aline. Los hermanos que no saben que a los ojos del mundo. Y por eso Jesús dijo en aquella ocasión, te alabo Padre, ¿se acuerdan de eso? Porque le escondiste a los sabios y a los entendidos estas cosas. Y lo que dice en el original es que en el original no dice eso, en el original dice que Jesús se estremeció profundamente cuando dijo eso. Cuando Jesús vio aquello, por ejemplo, Nicodemos, también una mala traducción que dice que Nicodemos era uno de los principales. Es más, Nicodemo era más que un principal. En el original dice que era un principal de principales. Y Jesús le dice, pero tú deberías saber todas estas cosas. Tú, en otras palabras, tú deberías estar dándole clase a la gente. Letrado, letra en conocimiento aquí, en la carne. Pero en el espíritu no había nada. Pero al Señor le ha placido, ¿qué cosa? Enseñarle esto a los pequeñitos. A los que a los ojos del mundo no tienen nada, que no saben nada, que no entienden nada a los ojos del mundo, pero Dios a nosotros,
que somos unos ignorantes, que no tenemos grandes estudios teológicos, que no hemos ido a ninguna universidad importante a estudiar teología. Pero el Señor nos ha mostrado estas cosas. Y nosotros estamos muy agradecidos del Señor. ¿Mm? Muy agradecidos del Señor. A mí me dijo la hermana Irene, en el funeral de mi abuela, sí, estábamos compartiendo cosas, y dijo la hermana Irene, yo estaría dispuesta a dar mi vida por el Señor. Y luego añade, y estaría dispuesta a dar mi vida por la manera en la que la hermana Mercedes nos presentó al Señor Jesucristo. No es solo que conozcamos al Señor, porque muchos hermanos lo conocen, pero la manera en que nosotros hemos sido expuestos a estas verdades es digna de que sea apreciada. Nosotros no hemos recibido una religión, sino una vida. Dice, yo soy el camino al Padre. Qué precioso que le dijo Tomás, Señor, no sabes, ya tú te vas, tú dijiste que te vas, yo estoy parafraseando, ¿verdad? Señor, no sabemos a dónde ir. ¿Y cómo vamos a encontrar el camino? Y Jesús le dice, pero tanto tiempo estáis conmigo y aún no me conoce. Que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el camino, el atrio. Yo soy la verdad, el lugar santo. Yo soy la vida, el lugar santísimo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y un camino es para ser andado. Por eso los primeros cristianos en la iglesia primitiva eran conocidos como la gente del camino. Jesús es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Y nosotros tenemos que apreciar esto que hemos recibido, hermanos. Porque era como decía yo el otro día, no es una teología que nosotros hemos aprendido en un papel que se rompe. El mismo Señor lo dice, ahora recibo eso. Que ya esa ley, que era una ley que estaba escrita en piedras, ya no iba a estar más en piedras, sino que la iba a inscribir en nuestros corazones y en nuestra mente, que Él va a poner su ley en nuestra mente. A nosotros solo nos toca orar para que el Señor siga manifestándose. Pero no es nuestra obra la que va a atraer a la gente, sino sigamos levantando al Señor, ¿verdad? Para que Él se ha levantado y muchos sean atraídos. Los que son de Él, los que Él sabe. Los que son de Él. Qué bueno que ese velo ha sido corrido. Y que nosotros tenemos ojos para ver. Tenemos oídos para oír. Dice, voy a terminar en el libro de Hechos, al final, ¿verdad? En el libro de los Hechos, al final del libro de los Hechos. Vamos a ver qué dice al final. Ya terminando. Al final del libro de los Hechos dice el 28, ¿verdad? Hechos 28, ahí termina, dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. Ay, hermanos, a veces pasa eso. En verdad,
La gente oye. La gente oye todo lo que tú dices y te lo traduce y hasta te lo explica. Pero no entienden. Dice, y viendo veréis, pero no percibiréis. ¿Verdad? ¿Tú crees que la gente no decía cuando, por ejemplo, uno va en esas experiencias que tuvieron los hermanos, yo, si André, yo mismo, lo que sea, la gente se acerca y que dice, ay, qué lindo los cantos, ay, qué bonito, mira qué bonito. Ya, no pueden. Muchos se acercan y ven, y lo ven, wow, qué lindo, wow, qué culto. Hasta dice mucha gente, mira cómo yo me engranojo, pero no participan más de ahí. Ya, no pueden. ¿Por qué? Dice, porque dice, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los ojos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. ¿Verdad? Y así termina el libro de Hechos. Y ahí vemos claramente, ¿qué cosa? Que hay una resistencia en el ser humano. ¿Y cuándo viene esa resistencia? En el nacimiento de nosotros, que nacimos, nos resistimos. ¿Y cuándo se nos quita? Cuando el Señor nos trae a Él y entonces nos convertimos a Él. Ahí se nos quita esa ceguera. ¿Verdad? A veces parece como si fuera una decisión del hombre, pero cuando escudriñamos, porque la palabra dice en los salmos, y la muchedumbre de tus dichos está la verdad, ¿verdad? En la muchedumbre de tus dichos, o sea, no es coger un verso bíblico, no, porque ahí dice, no, ¿qué es lo que la palabra enseña en general? Que el hombre no puede acercarse a Dios, sino que es Dios que se acerca al hombre. Y que nosotros hoy tenemos la dicha de estar congregados. Dice Pablo, ya no somos extranjeros ni advenedizos. ¿Qué éramos nosotros? Y con esto termino. Uno metiche éramos nosotros en el pueblo de Dios. Nosotros no teníamos ni parte ni suerte en la ciudadanía de Israel. Nosotros éramos nada para Dios y en Dios. Nosotros éramos nada y estábamos muertos, como dice la palabra, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero a Él le plació acercarse a nosotros. Él vino a la tierra y se acercó a nosotros. Y por eso nosotros estamos aquí. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.